Esta charla va a ser sobre parejas de artistas y habiendo tantísimas parejas de artistas en la historia del arte, yo me basé justamente en una etapa que para mí es como muy interesante porque es el momento de quiebre para el arte occidental, para el arte que nosotros más conocemos, que es la época de las vanguardias artísticas de inicios del siglo XX, ¿sí? Y como siempre, lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a tratar de ver cómo era el contexto, ¿no? Para mí el contexto marca bastante qué es lo que va a pasar después con el arte y con los artistas de una época, ¿no? Recuerden que estamos a inicios del siglo XX en Europa y se suceden diversos y muy profundos cambios a nivel económico, a nivel social, a nivel político y a nivel tecnológico, ¿sí? Algunas de esas cosas, algunos de esos descubrimientos, son descubrimientos que tienen que ver con elementos de la realidad que existen pero que no vemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a surgir, habíamos contado que aparece Freud con su teoría del psicoanálisis, que es una faceta de nuestra psique que no podemos ver, pero que está y que de hecho es como la que nos hace quienes somos, ¿no? La parte de las fantasías y los sueños. Aparece también Einstein con su teoría de la relatividad, que la termina de publicar. Son todos elementos, o sea, son cosas de la realidad que el hombre descubre, o sea, el hombre vuelve a ser el eje de todo, de toda esta realidad, como vencedor de lo que es el progreso, ¿no? El futuro. Y todo ese vértigo también se traduce en lo social, en las ciudades, en los avances, ¿no? De la sociedad, que se ven sobre todo en las ciudades, en el vértigo de la ciudad. Esto, por supuesto, que genera un grandísimo impacto en el arte, como decíamos, ¿no? Y el arte va a dejar de estar interesado en la historia bíblica, en el retrato burgués, y sobre todo también en lo que tiene que ver con, no sé, lo mitológico, por ejemplo, ¿no? Van a dejar de representar realidades ajenas a ellos, los artistas, y van a empezar a buscar una forma de conectarse con esta nueva realidad, ¿sí? Y el arte se empieza a pensar desde otro lugar, y esto lo empiezan a hacer los impresionistas, lo que les contaba hace un ratito. Los impresionistas van a ser quienes sienten las bases para una nueva forma de pensar el arte, ¿sí? Ellos son los que van a empezar a salir a pintar juntos, ¿sí? Por fuera del estudio, van a empezar a hablar sobre lo que el arte debería ser, sobre el nuevo rol del arte en esta sociedad nueva, ¿no? Y los impresionistas van a ser artistas que también se van a basar en la ciencia óptica, ¿no? En la ciencia del ojo. También entendamos que surge la fotografía y que si la fotografía es realismo puro, o sea, si la fotografía me muestra lo que yo veo a través de mi ojo, a través de un ojo mecánico, ¿qué tiene el arte para ofrecer de nuevo, no? Entonces, el arte tiene que encontrar una nueva forma de representar esa realidad que no sea la naturalista, la realista, ¿no? Los impresionistas son los que van a salir a pintar a la orilla del Sena y van a pintar a la gente del momento, con las modas del momento, van a pintar los avances y el tema este de la ciudad, las reuniones sociales, y sobre todo se van a fijar en qué es lo que pasa con el color, cómo lo percibimos, ¿no? Los postimpresionistas van a ir un pasito más allá, y ahora les voy a contar por qué. Los neoimpresionistas van a hacer un hincapié aún más científico sobre el tema del color. Y finalmente vamos a tener los fauvistas, que el fauvismo fue la primera vanguardia artística, porque hay un manifiesto y porque hay una forma de trabajar el color. Pero vamos a ir a las imágenes porque con las imágenes uno conecta mucho más fácil la idea. Impresionistas tenemos, por ejemplo, a Claude Monet, que él pintó, ¿se acuerdan los nenúfares? Es una serie que le tomó 6 o 7 años y él pintó una y otra vez el estanque de nenúfares en su casa en Giverny. Lo pintó una y otra vez porque, ¿qué pasa? Con la luz cambia el color. En realidad, el color es luz coloreada, ¿sí? Entonces, ese filtro va cambiando a lo largo del día. También lo habíamos visto cuando vimos a las primeras vanguardias en Argentina con Fernando Schwader, por ejemplo, que él pintó las 8 pinturas sobre las 8 etapas de un mismo día, ¿no? Desde un mismo punto de vista, con un mismo modelo, y cómo la luz hace que cambie el color de la paleta, ¿no? Después vamos a tener artistas, los postimpresionistas, que van un poco más allá y van a decir,
el impresionismo está bien, pero es muy frío, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Gauguin, son las dos pinturas que ven ahí abajo, la de la mujer y la del paisaje. Gauguin va a decir, no, el color es emoción. Entonces la pintura tiene que ser algo subjetivo, yo tengo que estar contando algo de mí también. Y entonces él va a empezar a trabajar el color de una forma muy libre, que hasta ese momento no se hacía. Y por otro lado vamos a tener otra beta, a raíz del impresionismo, pero muy diferente, que va un poquito más allá, que va a ser Cézanne. Y Cézanne va a hacer una investigación donde va a decir, bueno, ¿cómo puedo llegar yo a la esencia de la naturaleza? La esencia de todo en la naturaleza son las figuras geométricas. Entonces él va a terminar como de geometrizar las figuras, va a querer llegar a la esencia de todo. ¿Y a quién va a influenciar? A los cubistas, que van a usar esa geometría, digamos, de la realidad, pero además la van a mostrar en su todo completo, ¿no? Pero estas son como etapas previas a las vanguardias, que son muy importantes conocer, porque después las vamos a ir retomando a lo largo de la charla, ¿sí? Así que traten de recordar. Postimpresionismo tenemos a Gauguin con el tema del color más subjetivo, un color más libre, y a Cézanne con el tema de la búsqueda de la estructura geométrica de las formas. Y esto es el neoimpresionismo, mal llamado puntillismo. Y estas son obras de Georges Seurat, uno de ellos, y ellos hicieron aún más hincapié en la ciencia del color. Ellos van a trabajar con la teoría de Gevrol, que fue un científico que dijo, bueno, el color lo percibimos según una longitud de onda. Entonces, por ejemplo, los rojos se nos vienen más adelante porque los percibimos más rápido, los percibimos como si estuvieran más cerca, y los azules los percibimos como si estuvieran más lejos. Y a su vez es él quien planta las bases de los colores complementarios. Es decir, hay tres colores que son los primarios y hay un color primario que si yo mezclo los otros dos primarios y los pongo en comparación, se van a hacer vibrar mutuamente. Entonces, por ejemplo, el rojo es un color primario y me quedan sueltos el verde y el amarillo y el azul forman verde. Si yo utilizo rojo y verde en una composición, se van a hacer vibrar mutuamente. Fíjense el caso de la pintura del circo, la del medio, donde predominan sobre todo los verdes, el amarillo y el rojo de adelante, que hace que enteremos a la pintura, ¿no? Esa es la teoría de los colores complementarios, que va a ser súper importante para la primera pareja que vamos a ver, que también van a trabajar y se van a interesar por esta ciencia del color. Y acá tenemos la otra vertiente de la que hablábamos, que no es tan científica, sino que es muy subjetiva, pero que también va a ser mirada, observada por los artistas que vamos a ver hoy, que estas son las obras de los fauvistas, ¿no? De los fauves, los primeros, la primera vanguardia se dice que fue. Y acá tenemos a Matisse, obras de Matisse y obras de André Derain, y ellos directamente decían que el color era emoción. Entonces, que no hay forma de que yo te diga que un árbol es marrón. El árbol es del color que yo sienta que tenga que sacar de adentro para que eso vibre alto emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, lo llamaron Fauve, que significa salvajes. Este nombre se lo puso un crítico de arte cuando vio la exposición de las pinturas y fue un escándalo, ¿no? Porque ellos realmente le cambiaban el color a las cosas y a esto se le llama color simbólico, color de valor simbólico. O sea, uno le da el color que siente que es al objeto. Entonces, los artistas que vamos a ver hoy se conocieron y trabajaron dentro de movimientos de vanguardia de inicios del siglo XX, y todo esto que acabamos de ver, está bueno que lo tengamos como en el tintero, que ya lo tengamos visto, porque ellos lo van a retomar y lo van a volver a usar, sobre todo los primeros artistas que son Sonia y Robert Delaunay. Después vamos a ver a Pablo Picasso y Dora Maar, y a Leonora Carrington y Max Ernst. Como siempre, imagínense que si uno pone en Google Sonia y Robert Delaunay, bueno, puede leer notas y notas y notas respecto de esta pareja. Siempre a mí me interesa, un poquito lo que decíamos con Mario hace un ratito, conocer la obra, porque la obra habla del artista, de su investigación y de su búsqueda, ¿no? Que es como para mí lo más interesante. Y lo que también me interesa ver en estas tres parejas es cómo compartieron, hicieron equipo, compartieron investigación, o sea, compartieron trabajo
o cómo se opacaron o se potenciaron dentro de lo que fue su pareja, ¿no? Es decir, cómo trabajaron, si trabajaban juntos o no. El caso de Sonia y Robert Delaunay es un caso de un equipo. Compartieron la investigación que desarrollaron. Robert Delaunay, nacieron los dos el mismo año. Vamos a ver un poco obras del primero, porque él fue quien generó, digamos, trabajó dentro de un movimiento, pero generó su propia vanguardia, por así decirlo, ¿sí? Fíjense acá estas torres Eiffel, ¿no? Las torres Eiffel, sobre todo a inicios del siglo XX, representaban modernidad, ¿sí? Porque fue el momento en el que París fue modificada y se transformó en la ciudad de luz, ¿no? Es donde sucedía todo, y de hecho es donde sucedieron las vanguardias artísticas del siglo XX, fue uno de los focos más grandes del arte moderno. Y esta serie duró varios años, y yo la puse porque, fíjense, vayan fijándose con qué movimiento pueden ustedes conectar estas imágenes, ¿no? Fíjense que la primera es una imagen bastante naturalista, ¿no? Bastante realista. La segunda y la tercera, fíjense lo que empieza a pasar, ¿no? Empieza a ver como movimiento y facetamiento. ¿Esto por qué es? Porque Robert Delaunay, cuando empezó con el tema del arte, primero se formó como escenógrafo, pero el primer contacto que tuvo con las vanguardias fue con el cubismo. Se interesó por el cubismo. Entonces, fíjense que acá pasa un poco esto, de que empezamos a ver como las partes, las diferentes partes en un mismo plano, ¿no? Que es lo que siempre contamos que es el cubismo. Es el objeto como yo lo conozco, como yo lo analizo, como es, pero muestro casi todas las partes de ese todo en un mismo plano, ¿no? Entonces la segunda y la tercera responden un poco a esa etapa. Y fíjense qué pasa con la última imagen, ¿no? Aparece una paleta de colores que no tiene nada que ver. Y también con quién tiene conexión y de quién se hace muy amigo Robert Delaunay mientras empieza a trabajar todo el tema del color. Se interesa por los fauves, se interesa por los neoimpresionistas y se interesa sobre todo por el trabajo de el color de Gevrol, esto que les contaba de los colores complementarios, ¿no? Esto de poner un color en contraste con otro y cómo esa vibración se genera y cómo de esa vibración se genera movimiento y vibración óptica, ¿no? Como ritmos se empiezan a generar. Él va a estar en contacto también con los alemanes. Kandinsky, de hecho, va a ser uno de sus amigos y lo va a invitar a exponer con los expresionistas en Múnich. Entonces, fíjense cómo cambia la paleta de color, cómo cambia la actitud ante un mismo objeto, ¿no? Arranca por el cubismo, sigue por el expresionismo, ¿no? De todo se nutre para generar una nueva imagen. Él se va a casar en 1910 con Sonia, que va a ser su esposa, después vamos a hablar bien de ella, pero digamos que es él quien desarrolla este nuevo movimiento, ¿no? Además de las torres, la serie de las ventanas, que es de 1912, son ventanas abiertas, ¿no? Donde él va a trabajar, obviamente, los reflejos de la luz sobre ese vidrio, ¿no? Y también el detrás, o sea, cuál es el paisaje que está detrás de esas ventanas, ¿no? Entonces vamos a ver fragmentos de reflejos junto con lo que deberíamos estar viendo o los reflejos del paisaje sobre el vidrio, ¿no? Y fíjense la paleta de color cómo cambió desde lo que veníamos viendo, que era bastante gris, hasta esa explosión de color, como que acá se empieza como a aplacar, ¿no? Es una misma paleta que baja la intensidad, digamos, y él acá está como más trabajando los matices, ¿no? Fíjense en la de la izquierda, tenemos matices amarillentos diferentes, bordos diferentes, azules diferentes, ¿no? Y él, al ponerlos unos con otros, empieza a ver qué es lo que está pasando. Entonces, él va a empezar a trabajar sobre estos contrastes simultáneos de color, ¿sí? Que es así como se llamó simultaneísmo al cubismo órfico, que es un tipo de cubismo que inventa justamente Robert Delaunay. Y esto es como lo más característico, o por ahí lo que tenemos como más visto de Robert Delaunay, que tiene que ver más que nada con, bueno, justamente este cambio que él genera, ¿no? Se sirve del cubismo para facetar ese primer modelo, ¿no? El sol y la luna, que son círculos, son formas orgánicas, ¿no?
¿no? Son formas circulares, suaves, redondeadas. De esa realidad que él toma de ese modelo real, va desarmando en partes o en facetas o en caras toda esa realidad que él conoce, y a su vez trabaja con el color, viendo qué es lo que pasa según los matices de cada uno de los colores, ¿no? Y finalmente lo que resulta es algo que vibra en el ojo, ¿no? Que uno le encuentra un ritmo, como que puede recorrer toda la pintura con los ojos. Acá fíjense que sí, hay un poco más de figuración, él tiene una etapa en la que va a volver un poco a la figuración, y eso tiene que ver con una etapa en la que ellos en 1914, que es cuando está ya la Segunda Guerra, la Guerra Mundial, ellos están vacacionando en España, y lo que iba a ser una vacación se transforma en un exilio de 6 años, se quedan a vivir allá, y viven entre España y Portugal, y fíjense la luminosidad de esta pintura, la gran portuguesa, que pinta ahí en Portugal. Sonia, la esposa, va a hablar de Portugal como un lugar con una luz, con un sol, ¿no? Muy particular, con una iluminación muy particular, y las paletas ahí vibran muy arriba, son muy luminosas, ¿no? Entonces él va a tener una pequeña etapa donde va a volver a la figuración y después va a volver a trabajar con estas imágenes que nos remiten a otra cosa, ¿no? El gran aporte de Robert Delaunay a lo que es la pintura es que es una de las primeras aproximaciones a la pintura abstracta. Pero como les digo, estaba muy conectado con Kandinsky. Kandinsky también fue uno de los primeros que desarmó la realidad para tratar de llegar a algo más esencial, ¿no? Kandinsky lo hizo de un modo más lírico, más romántico, si se quiere, a través del color, y Delaunay lo hizo de un modo más científico, ¿no? Tratando de ver qué es lo que pasa con este contraste de colores. Fíjense en la hélice, la pintura de la izquierda, fíjense cerrando un ojo qué es lo que pasa si ustedes sacan ese rojo que hay en el medio. Y es como que la pintura deja de ser interesante, ¿sí? Uno tiene que tratar de ir haciendo la experiencia de qué es lo que pasa si saco una parte, ¿no? Saco el rojo, no me interesa, me deja de vibrar en el ojo, digamos. No. Entonces, toda esa calidez de ese firulete que está en el centro es un contraste directo con la calidez del centro del eje, digamos, y todos esos fríos, esos azules fríos que él va desarmando en diferentes tonos, ¿no? Fíjense esta pintura, formas circulares. Es dificilísimo pintar esto, les digo la verdad, ¿no? Y fíjense que aparecen dos circulitos a la derecha, acá les voy a marcar, estos dos circulitos, fíjense que acá tenemos el mismo azul, ¿no? Pero este azul se comporta de un modo muy distinto acá y acá. Y vuelve a aparecer acá, donde es más acompañado por esto, y acá directamente es un contraste, se corta, ¿vieron? Se corta, el azul se corta en relación con estos naranjas, ¿no? Entonces él todo el tiempo está buscando ver qué es lo que pasa con el contraste de colores y se basa en la teoría de Chevreul. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que va pasando con estas investigaciones? Que él va generando, va encontrando ritmos, ¿no? Siempre va a utilizar, ahí les pongo las características principales, va a usar formas circulares, formas orgánicas. El color va a ser el que genere el movimiento en el ojo, digamos, y eso va a ser como el antecedente del arte óptico, que es ese arte que nosotros miramos y sentimos que se mueve la pintura, pero en realidad no, es como una imagen engañosa. Va a trabajar el tema de la relación de los colores primarios con los complementarios, a ver cómo es que se vibran entre sí. Y va a ser una pintura que va a tender a ser cada vez más abstracta, ¿no? A esta tendencia o esta vanguardia, digamos, que tuvo más importancia simbólica, no tanto histórica, porque, digamos, no trascendió tantísimo, pero sí es muy particular. El amigo Guillaume Apollinaire le puso el nombre de orfismo o cubismo órfico, ¿no? Que es justamente Orfeo, es un personaje de la mitología griega que representa la unión entre la música y la poesía. Y esta situación de la música, que es el arte más abstracto que existe, ¿no? Y que nos toca emocionalmente, aunque no sepamos nada de música, nos acerca a este tipo de pintura, en el que no podemos ver nada, no hay nada representado que reconozcamos, más que estos círculos y estos colores,
pero de algún modo nos conecta o vibramos con el tema del color, ¿no? Así que este es Robert Delaunay, que decía, nada horizontal y vertical, la luz lo deforma todo, lo desintegra todo. La luz es lo que hace que veamos colores, ¿sí? Entonces, por eso su investigación va a rondar respecto de esto, ¿no? De cómo percibimos el color y qué es lo que esto implica, ¿no? Que en realidad el color es luz, ¿sí? Es luz coloreada, ¿sí? Y vamos a ver un poquito a Sonia Delaunay, que fue su esposa. Ella nació como Sarah Stern, en realidad. Nació en Gradishke, que era una zona, un territorio en ese momento del Imperio Ruso. Y es una artista que muy chiquita fue a vivir a San Petersburgo y la adoptó un tío que era un abogado, Henry Terk. Entonces ella va a adoptar el nombre familiar, así que se va a llamar Sonia Terk. Y ella, con su familia adoptiva, no solo le van a dar, digamos, la van a adoptar como familiar, sino que además la van a apoyar en su carrera artística. Así que ella va a tener la suerte de estudiar en Alemania Bellas Artes y después se va a mudar a París, a Montparnasse, donde se va a casar con un marchand de arte. Se va a casar por un tiempito muy corto, porque ese marchand organiza una muestra en una galería y ahí es donde ella va a conocer a Robert, con quien se va a casar y va a tener 2 hijos, ¿no? En 1911, ellos se casan en 1910, en 1911 nace Charles, que es su hijo, y ella va a tejer un edredón. Este es el edredón que está en exposición, creo que en el Museo Met de Nueva York. Ella va a tejer este edredón tipo patchwork y de algún modo va a empezar a resonar en ellos el tema de la vibración del color, ¿no? Esto de los contrastes, cómo generar contrastes y movimientos a través del color. Es lo que va a disparar de algún modo la investigación de Robert, que como les contaba, se llamó también simultaneísmo, por esto que del contraste simultáneo de colores, y donde ellos van a descubrir que, digamos, el color es un juego de relaciones que genera movimiento, vibración, ritmo en el ojo, ¿no? Entonces se van a empezar a acompañar en esta investigación. Ella también pintaba, pero además, de algún modo, ella va a empezar a aplicar a elementos más cotidianos toda esta investigación. Fíjense acá, estos son cantores de flamenco, justo en esa etapa en la que ellos viven entre España y Portugal, donde crecen muchísimo porque además de estallar la Primera Guerra Mundial, cuando estalla la Revolución Rusa, que ellos todavía están ahí, están en Portugal y se mudan a Madrid, le empiezan a pasar un poco mal porque ella recibía rentas desde Rusia que se le cortan. Entonces, además de vivir de sus pinturas, lo que van a hacer, van a empezar a hacer diseños de vestuario para óperas y ballets. Y acá se va a abrir un mundo muy, muy grande para Sonia, porque ella va a empezar a trabajar con el diseño de indumentaria. Y esto lo va a aplicar a todo. Diseño de interiores, va a hacer colchas, va a pintar incluso autos, interiores de autos, va a diseñar todo, ¿sí? Hay una cierta injusticia en esta pareja justamente porque se le da a él esto de la creación del orfismo y ella queda como en un segundo lugar, como en unas, digamos, como si ella hubiera hecho solo artes decorativas, ¿no? Pero fue una grandísima diseñadora de moda y como les contaba, en esta etapa en que ellos viven entre España y Portugal, en España ella va a abrir su casa, su casa Sonia, digamos, una boutique, y se va a empezar a hacer conocida. Va a conocer a Diaghilev, que le va a encargar el vestuario para Cleopatra, para la reposición de Cleopatra, y ahí ya va a estallar, digamos, ella como artista textil, ¿no? Acá les pongo, miren lo que son las ropas, es alucinante. Y ella, además, fíjense las figuras de las modelos y las ropas cómo acompañan la figura. Ella diseñaba para una mujer muy moderna. Era una mujer que no estaba ni encorsetada ni incómoda, digamos, tenía que ser una mujer que se pudiera mover. Es como que tiene mucha relación con esto de la nueva, digamos,
la nueva visión de la mujer, ¿no? Una mujer que empieza a tener peso en la vida social, ¿no? De algún modo también habla de ella, ¿no? Es una mujer que se puede valer por sí misma. Y fíjense, abajo, acá, tienen, que me pareció hermoso encontrar esto, el diseño, o sea, el dibujo, el figurín de la ropa de Cleopatra y la bailarina con la ropa puesta. Las ropas de ella se van a usar para películas, por ejemplo esta. Esto es un Pierrot. Y también van a usar sus ropas mujeres famosas. Entonces, le va a hacer mucho bien a Sonia este avance. Pero como les contaba, acá hay unos par de frases de ella sobre el tema de cómo la consideraban a ella respecto de su marido, ¿no? Y dice, se comete una auténtica y flagrante injusticia contra nosotros dos. A mí me colocaron en las artes decorativas y no quisieron admitirme como pintora completa. Él pensaba mucho y yo estaba pintando siempre. Coincidíamos en muchas cosas, pero había una diferencia esencial. Su actitud era más científica que la mía en lo que se refiere a la pintura pura, porque él buscaba una justificación a sus teorías. Así que como ven, siempre va a estar esa diferencia en hablar a inicios del siglo XX, ¿no? Entre el hombre y la mujer, pero a él se le da este cargo notable de haber creado un movimiento y a ella arte aplicada a lo cotidiano, ¿no? Como si fuera algo fácil de hacer. Ella va a pintar y va a ir puliendo este tipo de pinturas que es una belleza absoluta, pero como ya les digo, no se va a quedar solo con eso, sino que va a seguir aplicando su arte a todo lo que la rodea, ¿no? En 1941 fallece Robert y ella se va a hacer tan famosa y va a seguir trabajando tanto, va a ser tan notable, que va a ser la primera mujer en tener una retrospectiva en el Museo del Louvre. Y esta frase que me parece maravillosa porque tiene mucho que ver con el arte de ella, que dice, cuando el arte está dentro de ti, puede estar en todas partes. Y así. Les cuento, Pablo Picasso generó en el arte un gran quiebre, ¿sí? Cuando trabajó el tema del cubismo, ¿sí? La historia de él, o sea, hay tantísimo material sobre él, que yo solo voy a repasar con ustedes lo que fue el cubismo respecto de él, y vamos a hablar más que nada sobre Dora Maar. Vamos a hablar más que nada sobre Dora Maar, porque, digamos, Picasso tenía una relación muy particular con las mujeres. Era un hombre que amaba apasionadamente por unos años, se involucraba muchísimo, se comprometía muchísimo, después se cansaba y despreciaba a esa mujer con la que estaba y se involucraba con otra, ¿no? Es un poco la historia de la vida de él. Cuando él se conoció con Dora, era realmente ya un dios en vida, ¿no? Era un artista que realmente estaba generando un quiebre en el arte. Se dice, de hecho, que el arte moderno comienza con Las señoritas de Aviñón, que es una pintura donde él empieza a indagar esto del cubismo, ¿sí? Empieza a indagar esto de mostrar, por ejemplo, los rostros de frente y de perfil a la vez, ¿no? Los cuerpos también, el tronco por ahí de frente y de perfil. Empieza a trabajar todo esto aplicado en personas, ¿no? El cubismo tiene una primera etapa donde solo objetos, y después el tema de las personas y los retratos él también lo trabaja. Ese quiebre, como les cuento, esa vanguardia que trabajó sobre mostrar la realidad de la manera más cruda, o sea, mostrar todos los aspectos de un elemento en un mismo plano para no engañar más al espectador, es como el inicio del arte moderno, ¿no? Está considerando un espectador, está considerando que el arte hasta ahí es un engaño, ¿sí? Ese es el gran quiebre que provoca Pablo Picasso. Por eso es tan grande. Pero vamos a hablar un poco de esta pareja porque Dora Maar, que fue más relevante como fotógrafa que como pintora, fue una mujer muy particular, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de ella mientras les muestro sus fotografías. Ella nació como Henriette Markovich, era hija de un arquitecto croata y una violinista francesa. De hecho, el papá, en un momento, en 1910, le encargan obras acá en Argentina, en Buenos Aires, y ella vivió acá de 1910 a 1926. Vivió acá en Buenos Aires. En el 26 volvieron a París, donde ella se quedó a vivir hasta el final de sus días.
y ella es donde ahí cambia su nombre por Dora Maar. Estudia en la Escuela de Bellas Artes y en la Academia Gillian. Y bueno, había hecho cursos de fotografía y de pintura. La pintura ella la amó toda la vida, pero su fotografía era muy alabada, o sea, desde el inicio se vio que realmente tenía un ojo muy particular y también una forma de mirar muy particular, ¿no? Quienes disfrutan de la fotografía saben que hay una forma de mirar, ¿no? Hay un encuadre que es propio del artista, ¿no? Y Dora Maar tenía esto de mostrar tanto la ingenuidad de estas personas, que son personas más bien, digamos, personas humildes, ¿no? Como marginales de la sociedad, de una forma entre divertida y medio siniestra, ¿sí? Dicen que como que el humor de ella era un poco ese, ¿no? Era misteriosa, una mujer muy misteriosa, muy bella, que también tenía este punto de vista rayando lo macabro, ¿no? Ella en París, además de estudiar en las escuelas, va a ir al taller de André Lotte y ahí se va a encontrar y se va a hacer muy amiga, por ejemplo, de Cartier-Bresson, que más adelante él va a decir que era una fotógrafa impecable, ¿no? Va a tener un cuarto oscuro compartido con Brassai y va a tener una relación muy tórrida, muy fuerte con el filósofo Georges Bataille. O sea, es una mujer que desde el inicio de lo que fue su estancia en París y su estudio, se conectó con la vanguardia, ¿sí? Con los artistas de vanguardia. Fíjense esto que les contaba del punto de vista, ¿no? Para mí esa, la de la izquierda, es un hombre metiendo la cabeza en una alcantarilla. Esas me remite a mí a una fotografía muy contemporánea, ¿no? Como muy del momento, del instante en el que sucede esta situación casi surreal, ¿no? Y ella va a estar muy en contacto con los surrealistas. De hecho, por esto de los ángulos y los encuadres inusuales, y por el dramatismo, y esta realidad distorsionada, esta extrañeza de la realidad, va a estar muy ligada a lo que es la imagen surrealista. Y acá ya estamos en una etapa completamente surrealista de su obra. La obra del centro, Retrato de Ubu, está basada en el personaje de la obra de teatro Ubu Rey. Supuestamente, ella nunca lo confirmó, supuestamente esto es un feto de armadillo, nunca fue confirmado, pero esta fotografía es como icónica del surrealismo de los años 30, por eso se las traigo y se las muestro. Y fíjense de nuevo, ¿no? Esto de la imagen surrealista, el fotomontaje, que fue muy utilizado para generar una sensación extraña, ¿no? Vemos una mano, vemos una concha y vemos un cielo. Fíjense la iluminación de esta fotografía, ¿no? De este fotomontaje. Es dramático, ¿no? Este contraste de luz y sombra es muy fuerte. Y reconocemos cada cosa, cada elemento de la imagen, pero todo junto es muy raro, ¿no? Genera una realidad nueva. Eso es el surrealismo, ¿sí? Que fue una de las vanguardias más locas, digamos, que sucedieron a inicios del siglo XX. Y fíjense la del simulador. Voy a correr mi pantallita para que se vea mejor. Claramente esto es un fotomontaje como si fuera de una columna, o sea, esto es como un arco al revés, como que ella dio vuelta a la foto y ubicó al niño flotando ahí, ¿no? El simulador. Y también, de nuevo, genera como una sensación macabra, siniestra, misteriosa, es algo que no entendemos muy bien. Esto es propio de su etapa surrealista. Ella también fue muy apreciada por el mundo de la moda, ¿no? Era fotógrafa, fue fotógrafa de lo que fue la alta costura y se movía como pez en el agua en ese ámbito. Así que trabajó mucho con modelos y fíjense acá, Asia es una modelo muy famosa de esa época, a la cual retrató muchísimas veces, ¿no? Y también sus fotografías, aparte de aparecer en revistas de moda, también aparecían en revistas eróticas, ¿no? Porque son súper sensuales. Los años se acechan, este fotomontaje. Acá aparece Nush Eluard, que era la hermana de Paul, un gran amigo que ella tuvo.
y que fue también uno de los artistas de la vanguardia surrealista más destacados. Y modelo con estrella, ¿no? Esta mujer que parece no tener cabeza, directamente la estrella reemplaza a la cabeza. Bueno, estos son fotomontajes y experiencias con diferentes exposiciones de luz. Y como les digo, ¿no? Fue una artista que en su momento, o sea, era una fotógrafa muy reconocida, llamaba mucho la atención, sabía hablar español justamente por su estadía acá en Buenos Aires, y eso, cuando conoció a Pablo Picasso, sumó muchos puntos, ¿no? Ellos se conocieron en el café Domagot, que es un café mítico de París, donde todo el mundo se juntaba. Ella tenía 29 años y él 55, y dicen que se conocieron porque ella tenía unos guantes blancos y estaba jugando con una navajita a intercalarla entre sus dedos. Cuando se cortaba, no hacía caso a que se había cortado y el guante era teñido, digamos, con el rojo de la sangre y ella seguía jugando con la navaja a pesar de cortarse. Entonces Picasso se le acercó y le pidió que le regalara los guantes y con esos guantes ella le dio todo. Ahí se enamoró totalmente y profundamente de él. Ella venía de esa relación densa con este filósofo y él ya era el señor Pablo Picasso, o sea, era un artista hiper reconocido, famoso, era un dios en la tierra, digamos. Y a todo esto él seguía casado con Olga Koklova, que es la mamá de Paulo, de su hijo Paulo, y estaba viviendo con Marie-Thérèse Walter, la mamá de Maya, ¿no? De todos modos dicen que se enamoraron perdidamente, ella fue su modelo, fue su musa, compartieron viajes, compartieron amistades y compartieron trabajo. Se retrataron mutuamente y justamente, bueno, ella lo fotografió y también hizo retratos pintados porque en realidad ella amaba la pintura que había dejado en un segundo plano, justamente porque con la fotografía le había ido muy bien, pero Picasso digamos, la combina a pintar todo el tiempo, ¿no? Y de hecho dicen que fue como una pareja intelectual muy fuerte, como que el entendimiento intelectual fue muy fuerte entre ellos, casi como con ninguna de las amantes que tuvo Picasso, y de hecho ella fue una de las pocas que tuvo la posibilidad de entrar al taller mientras él pintaba el Guernica. Así que fue un amor tórrido, un amor muy, muy potente, bueno, ya les digo, desde lo que es el arte, digamos, vivenciar el proceso creativo del otro, cuando ya es una estrella, es algo bastante fuerte, o sea, abrir esa puerta. Pero ¿qué pasa? En el 43, él conoce a Françoise Guillot, se enamora de ella y la deja a Dora Maar. A ella eso le implica un desbalance psicológico muy fuerte. Se interna en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, donde le aplican terapia de electroshock, que era lo que se habituaba en ese momento. Y cuando sale de ahí, de ese tratamiento, comienza una terapia de psicoanálisis con Lacan y se vuelca al catolicismo más profundo que se pueda, se arraiga a eso, y en realidad deja la fotografía de lado y vuelve a pintar, retoma la pintura, pero bueno, se aleja de la escena, ¿no? Ya que la sombra de Picasso es tan larga sobre ella que la retomamos muchísimos, muchísimos años después, ¿no? Muchísimos, muchísimos años más adelante. Hay una escritora, Victoria Convalía, que escribió una biografía de ella porque tuvo chance de hablar por teléfono, de hacerle entrevistas telefónicas, donde ella le contó un poco cómo había sido la relación con Picasso, que había sido una relación, según ella, como de artistas que se llevaron en pares. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá se nota que no, porque ella fotografía todo este proceso del Guernica, pero no cobra ningún derecho, ningún copyright, que le hubiera venido muy bien, no reclama ninguno de esos derechos, o sea que quedó opacada por él. Y bueno, fue una artista fue una mujer a la cual en cuanto tuvo que ingresar a un psiquiátrico, fue abandonada por todos, menos por su amigo Paul Eluard. Y bueno, se transformó en esa mujer loca, por así decirlo, loca y despechada, ¿no? Que era también un poco la situación de las mujeres en esa época, lo que decíamos recién, ¿no? Como que la visión de la mujer en esa época era distinta.
De todos modos, ella decía, que yo la frase no la puse, pero decía, después de Picasso, solo Dios, ¿no? Y así es un poco como ella se retiró de la escena, retomando con pintura, o sea, retomando su vida con pintura, psicoanálisis y religión, ¿no? Murió a los 90 años sin dejar herederos conocidos y su obra se dispersó. Por eso les cuento que son esas artistas que volvemos y retomamos muchísimo tiempo después, ¿no? Y acá les voy a hablar un poquito de Picasso, justamente esto que contábamos del cubismo, ¿no? Este es el Guernica, esta es la obra que Dora Maar puede hacer registro de este grandísimo mural que representa justamente el bombardeo de la población vasca a manos de la Legión Cóndor en 1937. Es una obra enorme que además tiene miles de millones de estudios, análisis formales previos a la pintura, ¿no? De hecho, la obra está en el Museo Reina Sofía en Madrid, y es una sala completa donde uno puede ver todo el proceso de investigación que Picasso realiza para llegar a conformar esta imagen que es súper compleja, y donde él termina de aplicar todo lo que es el cubismo, que como les contaba, es esa realidad que uno conoce, todas las partes, todas las caras de esa realidad que uno conoce, ubicadas en el mismo plano. Pero además esta obra tiene un drama increíble, o sea, es muy densa, y representa justamente los horrores de la guerra, ¿no? Él va a pintar a Dora muchísimas veces. Yo rescaté algunos de los retratos que él realiza de ella, que era una mujer muy, muy hermosa, y según dicen, él la va afeando, pero en realidad no olvidemos que hay una guerra sucediendo en esta época, así en la Segunda Guerra Mundial, donde la realidad de por sí es fea, entonces no se puede exigir belleza, y menos proveniendo de un artista que está trabajando con la realidad como es y que te la quiere mostrar como es. Y voy a cerrar a esta pareja con esta mujer que llora, que es Dora Maar, y que de algún modo cierra o termina de contar cómo termina esta mujer, que era una grandísima artista y que después, justamente, Enrique Cartier-Bresson dice que era tan buena que podía trabajar a la par de cualquiera de los artistas de esa época, de los fotógrafos de esa época, y terminaba así, olvidada de algún modo, y puesta de nuevo en escena muchísimos años más tarde. Y la tercera pareja que vamos a ver hoy son dos surrealistas muy hermosos para mi gusto. A mí el surrealismo es una vanguardia que me parece muy interesante, no solo por lo que plantea sobre esto de liberar el inconsciente, sino también, y más que nada, porque cada artista tiene una forma muy particular de aplicar eso a su propia pintura, ¿no? Es como que es un arte muy libre. Bueno, justamente habla de libertad, ¿no? Pero me gusta que cada artista tiene como una imagen muy particular y una forma muy particular de pintar dentro de un mismo movimiento, ¿no? Y vamos a empezar con Max Ernst, este hombre hermoso, un alemán súper inquieto, curioso intelectualmente, que es autodidacta y estudió. Además de haber estudiado arte en talleres, por eso digo autodidacta, no es en academia, estudió filosofía y psiquiatría en la Universidad de Bonn, en Alemania. Quiero que se acuerden bien de esta fotografía y de este caballo de madera de juguete, que tiene mucho que ver con el dadaísmo, que es la vanguardia con la que él primero se va a conectar en Berlín. El dadaísmo eran estos artistas que trabajaban con el azar. Son los artistas que niegan todo, niegan la historia del arte porque no sirve para nada, niegan al artista como genio, niegan que el arte sea algo elevado y vuelven a jugar. Acuérdense que el máximo representante del dadaísmo va a ser Marcel Duchamp, el del banquito con la rueda de bicicleta pegada arriba, ¿no? Esto de sacarle la función al objeto o de presentar objetos que ya están hechos y presentarlos como si fueran arte, ¿no?
Ellos están en contra de todo. Ernst va a participar en una primera parte de su carrera dentro de lo que es el dadaísmo en Berlín, y después se va a conectar con Paul Eluard y los surrealistas de París, y va a empezar a trabajar con la técnica semiautomática. ¿Vieron esto que decíamos del azar sacar una imagen, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta de Ernst es su humor, ¿no? Que es muy, muy divertido. Él sacaba material de su subconsciente. Ahora les voy a contar cómo. Pero fíjense qué divertida que es esta Virgen. La Virgen María castigando al niño Jesús, le está dando unos buenos chirlos, delante de 3 testigos. Y los testigos son justamente sus amigos surrealistas, ¿no? André Breton, que es el líder del movimiento, que fue quien escribió el manifiesto, Paul Eluard y el pintor, o sea, el mismo. Ahora están los 3 detrás de una ventanita y no le están dando ni bola al evento que está sucediendo, que es súper importante, ¿no? A Jesús hasta se le cayó la aureola de los chicos que le está dando su madre. Así que me parece muy divertido entender también al artista desde acá, desde el humor. Acá hay un autorretrato que tiene más que ver con inicios del siglo XX, justamente con el expresionismo, que es lo que él tiene más a mano, porque él es alemán, está más en contacto con August Macke, que fue un gran amigo de él, que era expresionista, que estaba en el grupo de Kandinsky, el jinete azul, y así es como él pinta su autorretrato. Y les muestro, Loplop presenta Loplop, porque Loplop pasó a ser como un alter ego que él tenía, era un animal alado, era como un hombre pájaro, y esto viene a cuento de que Ernst vive un incidente, un evento muy, muy extraño en su vida, o que le queda marcado, ¿no? Esto de sacar material del inconsciente tiene mucho que ver con nuestros, no sé si con nuestros traumas, pero con cosas vividas, y que es que cuando nace su hermana menor, a la vez él tenía una mascota que era un pájaro, un ave, el día que nace su hermana muere el ave, ¿no? Y en esa situación confusa van a empezar a aparecer en su pintura estos hombres pájaros, ¿no? Estas personas transformadas en pájaros o en aves, que tiene mucho que ver con este primer incidente infantil, ¿no? Estas cosas que nos quedan como grabadas y no entendemos muy bien por qué. Y Loplop va a ser Max Ernst en su calidad de animal alado, ¿no? En su alter ego en la pintura. Fíjense de nuevo a la izquierda, el ángel del hogar o el triunfo del surrealismo, bastante tenebrosa la pintura, y de nuevo este hombre pájaro que se desarma, pero fíjense también el cielo de fondo, ¿no? Esto que contamos del surrealismo, que hay realidad, pero también hay un tecnicismo y un academicismo en la pintura que son increíbles, ¿no? Esto académicamente es perfecto, ¿no? Es una pintura muy pulida. Y el de la derecha les empiezo a mostrar qué es lo que realmente me parece interesante de Ernst, que es que durante el surrealismo él va a generar una técnica que, si hoy yo se las cuento, para nosotros es rebricolage, pero que es el frottage. A él se le ocurre en un momento poner una textura por debajo del lienzo en el que va a pintar y raspar una cera sobre ese objeto. Al hacer esto se transfiere la textura del objeto sobre la tela. Entonces yo ya tengo de dónde empezar mi pintura. Cuando nosotros hacíamos taller, y de esto Ana María puede dar fe, lo primero que yo les decía era como manchen, hagan una mancha, pongan un color, hagan algo, ¿no? Porque uno a veces necesita, para disparar la imaginación o para empezar a hacer algo, necesitas una mancha, necesitas de dónde empezar. Y para liberar el inconsciente no podés tener control sobre todo lo que pasa en la tela. Entonces, para empezar, él hacía este frottage, que fue una técnica muy innovadora y que fue él el creador del frottage. Fíjense que en Paloma y Bosque, esa textura que ven es una textura generada con frottage. Esta textura va a aparecer en muchísimas de sus pinturas, y acá, fíjense que ya aparece Leonora. ¿Y cómo se conocen ellos? Se conocen en Londres. Leonora Carrington es inglesa. Ella tenía 20 años menos que él o más cuando se conocieron. Y cuando se conocen en una muestra de arte y ella escapa a París
siguiéndolo a él, ¿no? Algo muy escandaloso. Él estaba casado y se divorcia de su mujer y se van los dos a vivir al sur de Francia, a una localidad llamada San Martín d'Ayer. Después les voy a mostrar imágenes de esa casa, ¿no? También un amor que no debía suceder, pero que sucedió, y bueno, dejan todo y se van juntos. Y acá él la va a pintar a ella, que es casi como si formara parte de la naturaleza, ¿no? Una naturaleza que es por momentos ingenua y muy, muy tierna, y por momentos tenebrosa, ¿no? Fíjense los personajes de atrás, ¿no? Estos seres que surgen dentro de la imagen. Y fíjense acá que pasa lo mismo, esa textura extraña que vemos siempre está lograda a raíz del frottage, ¿no? En el atuendo de la novia, fíjense que están estas mujeres pájaro, de nuevo, esto de la mujer, o esa figura antropomórfica transformada en pájaro, ¿no? Esto que aparece acá a la izquierda, tan extraño, y este es el atuendo de la novia, solo vemos el cuerpo desnudo y a la mujer no se le ve ni siquiera la cara, ¿no? Y esta distorsión de los cuerpos, ¿no? Y el espacio que es tan extraño, esto es bien surrealista. Árbol solitario y árboles conyugales, fíjense la situación de los árboles, estos que están separados y estos que están juntos y pegados. Y esta pintura que él la va a pintar viviendo ya en Nueva York, que es de algún modo, no sería tanto Europa después de la lluvia, sino cómo él se imagina que va a terminar Europa después de la guerra, ya que él vive una situación bastante traumática, que es que, aún siendo ciudadano alemán, cuando los nazis invaden Alemania, Francia, la Gestapo lo va a detener y va a estar en un campo de concentración. Y eso es mientras él vive con Leonora en San Martín. Así que ahora les voy a contar un poquito más de esa historia, pero esto ya es cuando él está a salvo en Nueva York, pinta Europa después de la supuesta lluvia. Fíjense cómo estas vegetaciones extrañas que él hace, de algún modo del lado derecho ya se transforman en ruinas, ¿no? No puede haber una revolución total, sino una revolución permanente. Como el amor es el goce fundamental de la vida, ¿no? Es un tipo al que nunca le pudieron decir qué hacer ni cómo hacer. Un hombre completamente libre que pintó lo que quiso cuando quiso, ¿no? Eso me parece muy, muy relevante y muy hermoso de Max Ernst. Y acá, en esta pintura, que se llama La cita de los amigos, están todos los artistas, están representados todos los artistas del movimiento surrealista del momento. Así que me pareció lindo cerrar su parte, la parte de su pintura, con esa imagen. Y acá la tenemos a Leonora Carrington, que vivió 90 años intensísimos y que es una artista súper, súper especial, para mi gusto increíble, que realmente es una gran representante del movimiento surrealista. Acá ella está justamente en su casa de San Martín, d'Ardèche, donde les contaba que había vivido con Max Ernst, y ese es un bajo relieve que justamente los representa a ellos con sus alter egos, ¿no? Ella era la novia del viento y él era Lop Lop, este animal alado, ¿no? La foto de la derecha es para que vean, bueno, acá está ella con Leonor Fini, vean a Leonor con esas pelucas que se ponía siempre, ¿no? Que hablamos de ella, en su casa de San Martín con dos amigas más, y para que se entienda que Leonora Carrington fue amiga de todas las mujeres surrealistas, las mujeres del surrealismo. Después en México generaron un vínculo y un círculo muy importante, ¿no? Junto a Remedios Varo, Katy Horna, bueno, Leonor Fini en París y en San Martín, ¿no? Las mujeres del surrealismo generaron un movimiento particular, digamos. Ella nace en una familia súper acomodada, donde tiene, por un lado, a su papá, que es un hombre de negocios, que no cree en la fantasía en absoluto, que lo único que le importaba era que ella se presentara en esos bailes donde se presentaban en sociedad y conseguían marido. Le interesaba que ella consiguiera un marido y se casara y se fuera de la casa y viviera cómoda.
Y por otro lado ella tenía a su mamá, que era de ascendencia irlandesa, y le contaba mitos célticos, mitos celtas, donde decía, la mamá decía que ella, que provenían de una familia mágica, digamos, ¿no? Ella, su abuela y su nana tenían como estas fábulas familiares que le contaban. Y ella va a crecer con ese imaginario en su mente y lo va a utilizar en su pintura. Por supuesto que su interés en arte no era bancado por su padre, pero logra en algún punto que el papá la mande a trabajar a Londres, al taller de Amadé Ozenfant, que ella decía que la hacía trabajar como una burra, ¿no? Que la hacía realmente trabajar mucho. De ahí ella va a sacar esta técnica preciosista que la va a utilizar para su propia pintura. En Londres ella va a conocer a Max Ernst, de quien se va a enamorar y lo va a seguir a París. Él se va a divorciar y se van a ir a vivir juntos a esta casa que van a construir juntos en Saint Martin. Y van a vivir poco tiempo ahí. Pero fíjense, esta es una de las obras más importantes de Leonora Carrington, es un autorretrato que tiene muchos elementos muy interesantes, ¿no? Por un lado tenemos ese caballo, ¿se acuerdan que yo les decía que se acuerden del caballo con el que se saca la foto Max Ernst? Que es un poco un recuerdo sobre él, o sea, la conecta directamente con él, pero también con el dadaísmo, ¿no? El dadaísmo toma de algún modo esto del juego infantil como el arte como un juego, ¿no? Y la representación era este caballo de madera. También es la representación de lo lúdico, ¿no? Del mundo infantil. La hiena es la representación de la fertilidad. Ella está vestida como lista para salir a montar, con botas y pantalones de equitación, con el pelo suelto al viento, o sea, es una mujer libre, y termina de dar esa sensación de libertad del caballo en ese fondo, en ese paisaje fantástico, el caballo trotando libre, ¿no? Galopando libre. Así que este es un autorretrato que habla de libertad, de cómo ella quiere sentirse y lo pinta, ¿no? Y acá tenemos dos pinturas que para mí son muy divertidas, sobre todo la escena de Lord Candlestick. Esa es la cena de su papá. Eso es como ella veía las cenas de las altas esferas, donde el papá la presentaba a ella para que ella consiguiera marido. Fíjense que se comen hasta niños, ¿no? Lord Candlestick come niños. Esto es bien surrealista, pero de algún modo es esa fantasía o eso que ella piensa, esa opinión plasmada en pintura, ¿no? Y a la derecha, el pájaro superior, justamente Loplop, Max Ernst, que está vestido con ese traje de plumas y lleva en su mano una linterna donde hay un caballo, que es el caballo, es el alter ego de Leonora, que no sabemos si la lleva presa o si es su guía, ¿no? Leonora Carrington va a vivir solamente un año con Ernst en esa casa de San Martín, cuando a él lo detiene la Gestapo y lo llevan a un campo de concentración. Ella se va a desequilibrar muchísimo emocional y psíquicamente, tanto que el padre gestiona una internación, ella tiene que salir de Francia, y el papá la manda a internar en un hospital psiquiátrico en Santander, en España, que eso a ella la va a traumar muchísimo, va a ser una etapa en la que ella va a empezar a escribir. De hecho, Leonora Carrington fue escritora, grabadora, escultora, hizo todas las artes, una artista muy completa, y va a escribir un libro llamado Memorias de Abajo. Abajo es justamente abajo, muy abajo en la mente, ¿no? En esas profundidades, en esos infiernos que va a vivir en esa etapa de su vida. Ella va a lograr escapar de ese hospital con dirección a Lisboa, donde va a ir y va a caer en la Embajada de México, donde va a pedir ayuda y va a conocer a Renato Leduc, que es un escritor y un diplomático que la va a sacar de Europa, ¿no? Él es quien la va a sacar de Europa. Se casan justamente para hacer esta movida, van a estar casados solamente un año, y en México es donde ella va a hacer la segunda parte de su vida, una parte, digamos, súper importante de su vida,
donde va a conocer a Chiqui Wise, el fotógrafo, que era la mano derecha de Robert Capa, y con quien va a tener un verdadero amor y va a tener a sus 2 hijos. Fíjense acá empezamos a ver como todo esto que hace que Leonora Carrington sea especial, ¿no? Hay surrealismo, sí, por supuesto, porque está esto que decíamos de que reconocemos todo lo que vemos, más o menos. O sea, hay paisaje, hay un interior, hay personas o personajes parecidos a figuras humanas, hay animales, siempre va a haber animales porque Leonora Carrington va a creer, como los indígenas mexicanos, porque empieza como a indagar cuando ella se va a vivir a México, en que todos los seres humanos tenemos un animal que nos representa y que nos guía, ¿no? Como que hay un animal que es nuestro poder interno, ¿no? Entonces ella va a creer mucho en eso y los animales siempre van a estar presentes en su obra. Después también va a haber un tema de jerarquías, de tamaños, que esto es muy medieval, o sea, esto es de otra época, ¿sí? En la época medieval, como no se había descubierto la utilización de la perspectiva, este engaño para demostrar que hay diferentes planos, en la Edad Media lo que se hacía era dibujar de tamaños distintos a las figuras para saber cuál era la más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a haber muchos retablos donde Cristo es enorme y los plebeyos son chiquititos, ¿no? Esto es para marcar la jerarquía, se utilizaba mucho esta herramienta y Leonora Carrington lo va a volver a utilizar. Va a tomar también mucha inspiración de esos mitos celtas que le contaban, donde ella liberaba su fantasía. Fíjense, la de la derecha, noche, guardería, todo, tiene mucho que ver con esta situación familiar que ella vivía, ¿no? Donde su abuela, su mamá, su nana le contaban estas historias antes de dormir y donde había mucho de fantasías de otras épocas, ¿no? Esto de hadas, duendes, elfos, ¿no? Como que eran fantasías de otros lugares, ¿no? Ella lo va a seguir utilizando. Fíjense este paisaje de la izquierda, té verde. Acá sí, además de jerarquía, porque está esta figura antropomórfica que lleva encima un plato, no sabemos muy bien qué es, o una peluca. Sí. Fíjense en el fondo, ¿no? Lo que es esa profundidad que genera con ese paisaje, ¿no? Y estos animales que parecerían ser caballos perros, ¿no? Que aparecen ahí, y el objeto que parece un mate, ¿no? Este objeto que tiene como renos adentro. Por eso les digo, hay surrealismo, pero también hay mucho de su propia historia, ¿no? Que ella utiliza para armar estas escenas. Y también va a estar muy influenciada por el Bosco, este artista que no sé, bueno, espero que lo hayan visto, si no lo vieron, vayan a mirar al Bosco, que era un artista que representaba escenas dentro de escenas, ¿no? Escenas muy complejas con muchos personajes, ¿no? Y también va a estar, por supuesto, interesada por la alquimia, por la cábala, o sea, se va a meter con mundos espirituales más profundos. Fíjense que acá, por detrás del personaje principal, este es el gran adiós, detrás del personaje principal hay figuras geométricas que remiten un poco a la alquimia, ¿no? Y también tenemos estas figuras de animales, que son animales fantásticos, ¿no? No son animales que uno pudiera decir exactamente qué son. Y de nuevo la hiena, ¿no? Que ya la habíamos visto en el autorretrato de la posada de Alba, la hiena que representa fertilidad. Así que fíjense la cantidad de los astros, ¿no? La cantidad de elementos que ella va a utilizar para generar una escena. Es muy, muy complejo y muy interesante, ¿no? Uno se quedaría horas observando todo esto. Y este es un hermoso mural que el gobierno mexicano le encarga. Como les decía, en México ella hizo una carrera muy, muy larga, muy fructífera, y va a ser avalada, va a ser adoptada por México, va a ser naturalizada mexicana, y va a ser su patria, su segunda patria, ¿no? Ella realiza este mural enorme, que es el mundo mágico de los mayas, en el Museo de Antropología, Nacional de Antropología, y se va a basar en el Popol Vuh, que es un libro que recopila
todo lo que es la cosmología y la mitología maya, ¿no? Y también la va a unir con la creencia de los indios de Chiapas. Así que como ven, sigue sumando a su rico mundo interior todas estas mitologías y estas fantasías de otras culturas, ¿no? Es como transcultural Leonora Carrington, por eso me parece tan hermosa. Y fíjense, a partir de los años 80, ella empieza a hacer estas esculturas en bronce que son increíbles, simplemente increíbles. Muchas de estas esculturas hubo un momento que las expusieron frente al Museo de Antropología, en una explanada, hay unas fotos alucinantes, una de ellas es esta figura femenina, ¿no? Esas figuras medio gatunas que ella hacía, y de nuevo fíjense, ¿no? La figura antropomórfica mezclada con animal, ¿no? Como esta de la derecha. O estos pájaros que van a cumplir una misión, no sé, realmente es alucinante, ¿no? Esta unión de elementos que ella realiza. Y es una artista que es súper importante también porque en los años 60, 70, que empiezan estos movimientos feministas, ella avanza con ese tema y trata de recuperar a las mujeres, siempre ella va a representar a las mujeres en sus obras como justamente con una jerarquía mayor, ¿no? Como siempre son enormes las mujeres que ella pinta. Y va a trabajar mucho con el movimiento feminista justamente en la Ciudad de México, ¿no? En 2005 le van a dar el Premio Nacional de Ciencias y Arte en la categoría de Bellas Artes. Así que fíjense cómo México la adopta como artista propia. Fallece a los 94 años a causa de una neumonía en 2011. Una artista muy completa. Acá a la izquierda podemos ver esa pintura que se llama La Giganta, que es de 1950. Justamente habla un poco de esto, de la imagen de la mujer enorme, ¿no? La mujer valiente, la mujer gigante, y como siempre los animales acompañando, ¿no? El animal como guía. Y me encanta esta frase de Leonora Carrington porque la refleja perfectamente y dice: el mundo que pinto, no sé si lo invento. Yo creo que más bien es ese mundo el que me inventó a mí.